En 1962, un diseñador de Oldsmobile llamado David North terminó una pintura. Mostraba un elegante coupé rojo llama sobre un fondo completamente negro. Era compacto, agresivo y no se parecía a nada en los estudios de diseño de General Motors. North lo había pintado como un ejercicio personal, un diseño que más tarde describió como aproximadamente del tamaño de un Chevrolet Camaro. Nunca fue pensado para producción, lo llamó el auto rojo llama y lo archivó. Unas semanas después, Oldsmobile recibió una llamada telefónica de la oficina corporativa de General Motors. Se le estaba dando permiso a la división para construir un automóvil de lujo personal para el año modelo 1966, algo para competir con el Ford Thunderbird y el Buick Riviera. Estos eran los autos que definían el segmento de lujo personal a mediados de los años 60, y Oldsmobile no tenía nada que los igualara. El Starfire de Oldsmobile era esencialmente una versión adornada de un auto de tamaño completo ya existente y estaba perdiendo terreno. Alguien recordó la pintura de North. La sacaron, la pusieron frente a los ejecutivos y la sala quedó en silencio. Stan Wayland, el diseñador jefe de Oldsmobile, la miró y dijo lo que todos estaban pensando. Ese era el auto, pero aquí es donde la historia da su primer giro inesperado. North había diseñado un coupé personal compacto. Oldsmobile lo quería sobre la plataforma A-Body, más pequeña utilizada por el Cutlass. El jefe de estilo de General Motors, Bill Mitchell, estuvo de acuerdo. Sin embargo, los contadores corporativos no. Por economía de producción, el nuevo auto tenía que compartir su carrocería con el rediseñado Buick Riviera 1966 sobre la plataforma E-Body más grande, y eventualmente también con el próximo Cadillac Eldorado 1967. Tres autos compartiendo una plataforma costosa tenía sentido financiero para los contadores de una manera que un solo auto en su propia plataforma nunca lo tendría. El íntimo coupé deportivo de North estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que él jamás pretendió. Y esa decisión, tomada puramente por ahorro de costos en una sala de juntas corporativa, daría forma a todo lo que vendría después. El auto que David North había imaginado como un coupé ajustado para 4 pasajeros en el espíritu de un Ferrari se convertiría en un crucero de lujo de 4.500 libras que se extendía más de 17 pies de largo. North y el equipo de diseño de Oldsmobile pasarían los siguientes 3 años haciendo que esa transición funcionara visualmente. Lo que lograron fue impactante. El Toronado terminado no se parecía en nada al Buick Riviera con el que compartía carrocería. Guardabarros de bordes afilados apuntaban hacia adelante como la proa de un barco. Faros ocultos, operados por vacío, desaparecían detrás de paneles del color de la carrocería cuando no estaban en uso. La forma general llevaba un eco lejano del Cord 810, el último auto americano en usar tracción delantera antes del Toronado. Y esa conexión era deliberada. Creo que se puede ver un poco del Cord en la parrilla, dijo North más tarde a la revista Special Interest Autos. Había envuelto la parrilla hacia atrás dentro del compartimento del motor, un guiño directo al legendario diseño del Cord de Gordon Berrick de casi 3 décadas antes. Incluso las ruedas de 15 pulgadas llevaban una referencia visual a las distintivas tapas de ruedas del Cord. Entonces, ¿por qué importa la conexión con el Cord? Porque revela algo importante sobre lo que Oldsmobile estaba tratando de hacer. Los Cord 810 y 812 habían sido los últimos autos de producción americanos con tracción delantera, fabricados de 1936 a 1937, antes de que la compañía quebrara. Durante casi 30 años después de que el Cord desapareció, ni un solo fabricante americano había intentado la tracción delantera en un auto de producción. Pero el resto del mundo no se había quedado quieto. Las compañías europeas la habían estado usando exitosamente durante décadas. Citroën había estado construyendo autos de tracción delantera desde los años 30 con el Traction Avant. La British Motor Corporation había asombrado al mundo con el Mini en 1959, metiendo un motor transversal y tracción delantera en un auto de apenas 10 pies de largo. Pero en Detroit, la configuración convencional reinaba sin ser cuestionada. Motor al frente, eje de transmisión por el medio, potencia a las ruedas traseras. Así funcionaban los autos americanos, y el público comprador no tenía razón para cuestionarlo. La respuesta a por qué Oldsmobile lo cuestionó nos lleva de vuelta a un hombre llamado John Belts y a un programa de ingeniería de General Motors que había estado en marcha desde mediados de los años 50,
Belts no era un oscuro técnico de laboratorio, era el mismo ingeniero que creó el Oldsmobile 442, uno de los muscle cars más emblemáticos de los años 60. Entendía el rendimiento y había estado trabajando en sistemas de tracción delantera desde 1958, guiando el proyecto desde la investigación pura hacia algo que eventualmente pudiera llegar a un auto de producción. La idea, en realidad, era anterior a la participación directa de Belts. En 1955, en el show Motorama de General Motors en el Hotel Waldorf Astoria, en la ciudad de Nueva York, General Motors exhibió dos vehículos experimentales de tracción delantera. Uno era el autoconcepto LaSalle Etate. El otro era una furgoneta llamada l'Universal. Ambos usaban un tren motriz experimental que General Motors llamó el paquete de potencia unificado, que combinaba el motor, la transmisión y el diferencial en una sola unidad compacta. El concepto funcionaba en teoría, pero nadie en General Motors había descubierto cómo hacerlo funcionar con un motor V8 grande y de alto par en un auto de producción. Los vehículos del Motorama usaban plantas motrices más pequeñas. Lograr que un V8 de tamaño completo impulsara las ruedas delanteras de manera confiable sin destruir la dirección, los neumáticos o el propio tren motriz era un desafío completamente diferente. Ese fue el problema que Belts pasó 7 años tratando de resolver, y vale la pena detenerse aquí para apreciar lo ambicioso que era ese plazo. A finales de los años 50, la tracción delantera todavía se consideraba tecnología exótica en América, pero los obstáculos de ingeniería iban más allá de lo teórico. Cuando impulsas las ruedas delanteras, esas ruedas están haciendo doble trabajo. Dirigen el auto y entregan potencia al camino al mismo tiempo. Las fuerzas involucradas son enormes y luchan entre sí. El par de dirección, la tendencia del volante a jalar o torcerse bajo aceleración fuerte, era un problema conocido. El desgaste de los neumáticos era una preocupación. La durabilidad de los semiejes bajo ángulos de dirección constantes no estaba probada a los niveles de potencia que Oldsmobile estaba contemplando. Cada uno de estos problemas tenía que resolverse antes de que un solo auto pudiera venderse a un cliente que esperaba la misma confiabilidad que cualquier otro Oldsmobile. Ford, en realidad, había llegado primero, al menos en papel. Un ingeniero llamado F. Gita Hoven en Ford Motor Company había patentado una configuración de tracción delantera similar, y Ford consideró seriamente usarla en el Thunderbird de 1961. Pero los ingenieros de Ford concluyeron que no podían desarrollar y probar el sistema lo suficientemente rápido para cumplir con el plazo de producción. El Thunderbird de tracción delantera fue archivado. Ford mantuvo sus ruedas traseras haciendo el trabajo y siguió adelante. Oldsmobile no siguió adelante. Belts y su equipo continuaron probando. Originalmente imaginaron el sistema de tracción delantera para la línea compacta más pequeña F85, donde habría tenido sentido práctico, pero el costo del sistema y su naturaleza experimental lo empujaron hacia un auto más grande y más caro, donde el sobreprecio podía ser absorbido. Cuando el proyecto Toronado se materializó a principios de los años 60, el sistema de tracción delantera finalmente tuvo un hogar. Para cuando los ingenieros terminaron el desarrollo, habían acumulado más de 1.5 millones de millas de prueba en los componentes del tren motriz. Oldsmobile no iba a permitir que este sistema fallara en la entrada de la casa de un cliente. Los componentes fueron deliberadamente sobreingeniados, construidos para soportar mucho más castigo del que cualquier conductor normal jamás les infligiría. ¿Qué tan bien resistieron? Lo suficientemente bien como para que el mismo tren motriz básico fuera utilizado más tarde, esencialmente sin cambios, en un vehículo que pesaba considerablemente más que el Toronado. Pero esa parte de la historia viene después. El producto terminado se llamó el paquete de potencia unificado, y entender cómo funcionaba requiere olvidar casi todo lo que sabes sobre cómo se construyen los autos modernos de tracción delantera. Hoy en día, los autos de tracción delantera típicamente usan un motor transversal, montado de lado, con la transmisión atornillada directamente al extremo del motor. El Toronado no hacía nada de eso. Su motor estaba colocado de la manera tradicional, apuntando hacia adelante en el compartimento del motor, igual que cualquier otro V8 americano de la época. Bajo el capó se encontraba el Super Rocket de 425 pulgadas cúbicas,
produciendo 385 caballos de fuerza y 475 libras-pie de par. Eso era 10 caballos de fuerza más que el mismo motor en el Oldsmobile Starfire y 20 más que el 425 estándar en el sedán 98. Este no era un motor de lujo desafinado. Este era un motor de rendimiento, alimentado por un filtro de aire de doble toma y un carburador Rochester Quadrajet de 4 bocas retrabajado. Entonces, ¿cómo llevas 475 libras-pie de par a las ruedas delanteras sin destrozar el auto? El truco estaba en lo que sucedía detrás del convertidor de par. En una transmisión automática normal, el convertidor de par alimenta directamente el conjunto de engranajes planetarios que se encuentra justo detrás. En el Toronado, los ingenieros de Oldsmobile los separaron. El convertidor de par se ubicaba detrás del motor en la posición habitual, pero el conjunto de engranajes planetarios fue movido a la izquierda, ubicado al lado del motor en lugar de detrás de él. Conectando ambos, había una cadena silenciosa de 2 pulgadas de ancho, llamada High-Bow, que corría sobre un par de piñones. La cadena redirigía la potencia 90 grados, alimentándola a un diferencial planetario compacto, que luego la enviaba a través de 2 semiejes cortos e increíblemente robustos a las ruedas delanteras. Todo el ensamblaje cabía en un compartimento del motor no más grande de lo que un auto convencional de tracción trasera requería. Ese fue el logro que hizo posible al Toronado. Toda esa potencia, todo ese par, toda esa complejidad mecánica empaquetada en el mismo espacio que un compartimento de motor normal de Oldsmobile. Si abrías el capó, veías lo que parecía una instalación convencional de un V8 de bloque grande. El hardware de tracción delantera estaba oculto debajo, pero el motor y la transmisión eran solo la mitad del desafío. La suspensión también tuvo que ser diseñada desde cero. Mantener el tren delantero estable bajo todo ese peso y potencia requería un sistema de suspensión diseñado desde cero. Oldsmobile adoptó barras de torsión para el frente, la primera vez que GM usaba barras de torsión en un automóvil de pasajeros en los Estados Unidos. Horquillas dobles de longitud desigual dieron a los ingenieros un control preciso sobre la geometría de la suspensión en el espacio reducido disponible. La suspensión trasera era más simple. Un eje rígido sobre ballestas con una disposición inusual de doble amortiguador, uno vertical y uno horizontal para controlar el movimiento lateral de la rueda. El diseño de la suspensión era crítico. Incluso los neumáticos eran personalizados. Firestone diseñó un neumático completamente nuevo específicamente para el Toronado llamado TFD, que significaba Toronado Front Drive. Tenía flancos más rígidos que un neumático estándar para manejar la combinación de fuerzas de dirección y fuerzas motrices que golpeaban las ruedas delanteras simultáneamente. El patrón de la banda de rodamiento era único, e incluso la delgada línea blanca alrededor del flanco era específica de este neumático y de ningún otro producto Firestone. Los neumáticos importaban. Debajo de todo esto había una construcción semi-monocasco, otra primicia para GM. Un subchasis llevaba el tren motriz y la suspensión delantera, terminando en los puntos de anclaje delanteros de las ballestas traseras. Esto aislaba la cabina tanto de la aspereza del camino como de la vibración del motor, de una manera que la construcción convencional de carrocería sobre bastidor no podía igualar. Las técnicas monocasco ayudaron a hacer la marcha más silenciosa y suave. ¿Qué hay del interior? Debido a que no había un eje de transmisión pasando por el medio del auto hacia el eje trasero, el piso era completamente plano. Eso significaba asientos genuinos para 6 pasajeros en un coupé de 2 puertas, con los pasajeros traseros obteniendo el mismo espacio para las piernas y la misma profundidad de cojín que las personas sentadas adelante. Los asientos para 6 pasajeros eran una ventaja real. Las puertas eran 5 pulgadas más largas que las puertas estándar de un coupé Oldsmobile, facilitando subirse al asiento trasero. Oldsmobile incluso ofrecía manijas de puerta montadas en la parte trasera como opción para que los pasajeros del asiento trasero pudieran abrir las puertas sin estirarse sobre el asiento delantero. Dentro de la cabina, el diseñador Ed Donaldson creó un panel de instrumentos que llamó el podio del conductor. El velocímetro era diferente a cualquier cosa en cualquier otro auto americano del periodo.
En lugar de una aguja convencional barriendo un dial, el Toronado usaba un tambor giratorio con números impresos, descendiendo detrás de un indicador horizontal fijo a medida que el auto ganaba velocidad. Interruptores basculantes reemplazaron los interruptores de palanca habituales. Un distintivo aro de bocina de doble delta enmarcaba la vista del conductor hacia los instrumentos. Se sentía futurista, que era exactamente el punto. Así que Oldsmobile tenía el estilo, la ingeniería y el interior para estar a la altura. La pregunta era si América estaba lista para ello. El 14 de octubre de 1965, Oldsmobile presentó el Toronado a la prensa automotriz y la respuesta fue inmediata. Motor Trend lo nombró Auto del año 1966. Car Life le otorgó el premio a la excelencia en ingeniería. Pero lo que sucedió después fue algo que ningún auto americano había logrado antes ni ha logrado desde entonces. El Toronado quedó en tercer lugar en la competencia del auto europeo del año, superando a docenas de autos europeos en su propio territorio. La publicación británica Autocar probó el Toronado y declaró que destruía cualquier ilusión sobre que la tracción delantera fuera inadecuada para vehículos grandes con caballos de fuerza serios. Oldsmobile puso a la leyenda de las carreras Bobby Unser al volante para pruebas de preproducción en Pikes Peak, en Colorado, y los comentarios de Unser ayudaron a afinar las características finales de manejo. La compañía también contrató al ex vocero del programa Mercury de la NASA, John Shorty Powers, para promocionar el Toronado en comerciales de televisión, vinculando el auto con el mismo espíritu de ambición tecnológica americana que estaba poniendo astronautas en órbita sobre la Tierra. Las reseñas de prensa que siguieron estuvieron entre las mejores que cualquier auto americano hubiera recibido jamás. Pero había un problema que ni siquiera la reseña más elogiosa podía ignorar. Karen Driver realizó sus propias pruebas independientes y reportó que el Toronado tomaba las curvas más rápido que cualquier auto americano de tamaño similar. Los probadores notaron que a pesar de pesar cerca de 4.500 libras, el Toronado aceleraba de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 7 segundos y medio. Cubría el cuarto de milla en 16.4 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 135 millas por hora. Para un auto tan pesado, esos eran números profundamente impresionantes. Los revisores también notaron algo que no habían esperado. Casi no había par de dirección. Los ingenieros de Oldsmobile habían usado semiejes de longitud desigual, específicamente para eliminar el tirón en la dirección que plagaba a otros diseños de tracción delantera, y funcionó. Pero esos mismos revisores también identificaron la debilidad más obvia del Toronado, y era una seria. Los frenos eran de tambor en las 4 esquinas, las mismas unidades de 11 pulgadas usadas en el Oldsmobile 88 de tracción trasera. Con aproximadamente el 60% del peso del Toronado sobre el eje delantero, esos tambores delanteros estaban absorbiendo mucho más calor del que fueron diseñados para manejar. Después de incluso una conducción moderadamente enérgica en caminos sinuosos, el pedal de freno se ponía duro y la capacidad de frenado se desvanecía dramáticamente hasta que los tambores se enfriaban. El Ford Thunderbird y el Lincoln Continental ofrecían frenos de disco delanteros para 1965. Oldsmobile no los ofrecería en el Toronado hasta 1967, un año completo después del lanzamiento del auto. Para un vehículo que se comercializaba como el auto americano más avanzado en la carretera, salir al mercado con frenos de tambor inadecuados fue un descuido costoso. Si esto te está resultando útil, dale a suscribirse. Cubrimos historias como esta cada semana, un tipo de historia de ingeniería automotriz que explica por qué los autos que conduces hoy funcionan como funcionan. Ahora, aquí es donde la historia se complica, porque el Toronado fue, por casi cualquier medida técnica, un éxito. El tren motriz funcionaba. Los pilotos profesionales de carreras estaban impresionados por el manejo. Los críticos lo adoraban. Los premios se acumulaban. John Belts le dijo a Motor Trend que la aventura del Toronado nació del deseo de crear un mejor automóvil, uno con más espacio utilizable y mejor comportamiento en carretera. Bajo esos criterios, el equipo de ingeniería había entregado exactamente lo que prometió. Pero la sala de exhibición contaba una historia diferente. Oldsmobile
había fijado como objetivo 50,000 unidades para el primer año. Vendieron 40,963 y la revista Business Week reportó que Oldsmobile podría haber vendido 100,000 si la capacidad de producción lo hubiera permitido. Esa evaluación optimista hace que los resultados reales se vean razonables hasta que los comparas con la competencia. El Ford Thunderbird, a pesar de estar en el último año de un ciclo de estilo de 3 años sin cambios importantes, superó en ventas al Toronado por más de 28,000 unidades. Incluso el Buick Riviera, que compartía la misma carrocería y body, pero usaba tracción trasera convencional, superó al Toronado por más del 10%. ¿Por qué un auto que ganó todos los premios del mercado aún así perdió la carrera de ventas? La respuesta tiene menos que ver con la ingeniería y más con cómo la gente realmente compra autos. A $4,617 para el modelo base, el Toronado era el auto más caro de su clase. Eso era aproximadamente $200 más que el Riviera a $4,424 y unos $33 más que el Ford Thunderbird Landau tope de gama a $4,584. En 1966, esa diferencia de $200 era significativa, aproximadamente equivalente a $1,900 de hoy. ¿Y qué compraba ese dinero extra? Mejor tracción en lluvia y nieve, un piso plano y el conocimiento de que estabas conduciendo el auto americano más avanzado tecnológicamente en la carretera. Esas eran ventajas reales, pero eran ventajas invisibles. La tracción delantera no era algo que notaras mirando el auto en una sala de exhibición. Un piso plano no era algo que sintieras sentado en el asiento del conductor. Y en un mercado donde los autos de lujo personal se vendían por imagen, estatus y equipamiento interior, las ventajas invisibles valían muy poco. También había un problema más sutil. El mayor beneficio práctico del Toronado, su piso plano, estaba en realidad en conflicto con las tendencias de interior que los compradores querían. A mediados de los años 60, los asientos tipo butaca y una consola central eran las características definitorias de un auto personal deportivo. El Ford Thunderbird venía de serie con ellos. También el Buick Riviera. Estas características proyectaban deportividad y exclusividad. El piso plano del Toronado hacía que una consola central y asientos tipo butaca fueran menos necesarios estructuralmente, ya que incluso el asiento corrido estándar ofrecía un espacio sobresaliente para los 3 pasajeros delanteros. Oldsmobile entregó el Toronado con un asiento corrido y palanca de cambios en la columna como equipamiento estándar, lo que hacía que se sintiera más como un sedán grande que como un coupé personal, independientemente de lo que estuviera sucediendo debajo. Los asientos tipo butaca estaban disponibles, pero solo como una opción sin costo adicional en el modelo de lujo, y relativamente pocos compradores los ordenaron. La mejor característica de ingeniería del auto, el piso plano, en realidad socavaba su atractivo en la sala de exhibición. ¿Fue el estilo también un factor? Las opiniones variaban entonces, y todavía varían ahora. Los faros ocultos y los bordes afilados de los guardabarros le daban al auto un aspecto musculoso y agresivo, en lugar de un refinamiento elegante. Algunos críticos automotrices lo encontraron impactante, otros lo encontraron tosco. Car and Driver calificó los faros emergentes como feos. Ya sea que amaras o no el estilo del Toronado, era incuestionablemente diferente a cualquier otra cosa en la carretera, y diferente no siempre vende. Luego llegó 1967 y todo se desplomó. Las ventas cayeron a 22,062 unidades, un declive de casi el 50%. Varios factores colisionaron a la vez. Ford había rediseñado completamente el Thunderbird y era fresco y emocionante de una manera que un Toronado de 2 años no podía igualar. Cadillac introdujo el Eldorado para 1967, usando su propia versión del paquete de potencia unificado del Toronado con un motor Cadillac de 7.0 litros. El Eldorado costaba más, pero llevaba la placa de Cadillac y todo el prestigio que venía con ella. Los compradores que habían sentido curiosidad por la tracción delantera ahora tenían una versión más prestigiosa para elegir. Oldsmobile abordó las quejas más evidentes. El Toronado 1967 ofrecía frenos de disco delanteros opcionales y una marcha ligeramente más suave.
pero el impulso se había perdido. Tomaría hasta 1971 para que el Toronado igualara el volumen de ventas de su primer año, y para entonces, el auto había sido sustancialmente rediseñado en algo más convencionalmente lujoso y menos técnicamente distintivo. En 1968, el motor creció a 455 pulgadas cúbicas, produciendo 375 caballos de fuerza o 400 con el paquete opcional W34. Pero la visión original, la idea de un coupé de rendimiento con tracción delantera que redefiniría lo que los autos americanos podían ser, ya se había desvanecido. Lo que hace que la historia del Toronado valga la pena contar es la pregunta que plantea sobre el momento oportuno en la ingeniería. ¿Qué sucede cuando resuelves un problema que los clientes aún no han reconocido como problema? En 1966, el público comprador de autos americanos no estaba pidiendo tracción delantera. La era de los muscle cars estaba en pleno apogeo, y los entusiastas querían la conexión más simple posible entre el pedal del acelerador y los neumáticos traseros. La cultura de las carreras de aceleración dominaba el marketing de los autos de rendimiento. Un auto de tracción delantera, por definición, nunca haría un quemón de neumáticos apropiado. No podía soltar los neumáticos traseros al salir de una curva. La experiencia de conducción que definía la emoción para los compradores de autos americanos en los años 60 era precisamente la experiencia que la tracción delantera eliminaba. Mientras tanto, las ventajas prácticas de la tracción delantera, mejor tracción en lluvia y nieve, no significaban nada para los compradores en el sur de California, Florida y los estados del Cinturón del Sol, donde los autos de lujo personal se vendían en los números más altos. Oldsmobile había construido el auto perfecto para un invierno de Minnesota y trató de vendérselo a personas que nunca veían nieve. John Belts, el ingeniero que había defendido la tracción delantera desde el principio, fue ascendido a gerente general de Oldsmobile en 1969 a la edad de 43 años. Era conocido por su franqueza y su pasión. Según las personas que trabajaron con él, lo que fuera que tuviera en mente le salía directamente por la boca, y lo que usualmente tenía en mente era cómo construir un mejor auto. Continuó empujando a Oldsmobile hacia adelante con la misma ambición de ingeniería que había producido el Toronado. Pero a Belts le diagnosticaron cáncer y murió en mayo de 1972 a la edad de 46 años. La pérdida devastó a Oldsmobile. Gerentes de producto, superintendentes de plantas de ensamblaje e ingenieros compañeros lo describieron de la misma manera. Fue el mejor gerente general que la división había conocido jamás. Era el tipo de líder que hacía que todos a su alrededor se preocuparan más por los autos que estaban construyendo. Su muerte marcó el fin de una era en Oldsmobile. La división nunca más serviría como el laboratorio de ingeniería principal de General Motors de la manera en que lo había sido bajo la influencia de Belts. Los contadores y la gente de marketing gradualmente tomarían precedencia sobre los ingenieros, un cambio que eventualmente contribuiría a la propia desaparición de Oldsmobile décadas después. Pero el paquete de potencia unificado que Belts y su equipo crearon no desapareció. En uno de los capítulos más inesperados de la historia automotriz, el tren motriz del Toronado fue adoptado esencialmente sin cambios para la autocaravana GMC de 1973. La configuración de tracción delantera eliminaba la necesidad de un túnel de transmisión, lo que permitía que la autocaravana tuviera un piso plano y bajo a lo largo de todo el vehículo. Un sistema que había sido demasiado avanzado para los compradores de autos de lujo resultó ser precisamente lo que los diseñadores de vehículos recreativos necesitaban. La autocaravana GMC permaneció en producción hasta 1978 y su tren motriz, derivado del Toronado, demostró ser extraordinariamente confiable, una validación silenciosa de todos esos 1,5 millones de millas de prueba. Más allá de la autocaravana, hay una reivindicación más amplia que tardó décadas en llegar. Hoy, la tracción delantera es la configuración dominante para los automóviles de pasajeros en todo el mundo. Todo, desde sedanes compactos hasta SUVs crossover, envía potencia a las ruedas delanteras. Las ventajas que Oldsmobile identificó a finales de los años 50, mejor tracción, más espacio interior, empaquetamiento más simple, resultaron ser exactamente correctas. Oldsmobile se adelantó unos 30 años. El Toronado de 1966 se ubica en una categoría particular de logro de ingeniería,
del tipo donde las personas que lo construyeron fueron recompensadas con elogios de la crítica e indiferencia comercial. Los periodistas automotrices entendieron lo que Oldsmobile había logrado. Los críticos europeos, que habían tomado en serio la tracción delantera durante décadas, reconocieron la importancia de inmediato, pero el comprador americano en 1966 pasó frente al Toronado y eligió el Thunderbird en su lugar porque tenía asientos más bonitos, un precio más bajo y no requería que nadie pensara en cuáles ruedas estaban haciendo el trabajo. El Toronado se mantuvo en producción a lo largo de 4 generaciones hasta 1992, 26 años después de su primera aparición. Las versiones posteriores se volvieron progresivamente más convencionales, perdiendo la ambición de ingeniería que hacía al original tan distintivo. Al final, era un coupé grande de Oldsmobile, indistinguible de los autos a su alrededor. Pero aquel primero, el modelo 1966, con los faros ocultos, los guardabarros planos, las ruedas delanteras impulsadas por cadena, el velocímetro de tambor giratorio y el piso completamente plano. Ese auto fue algo que tomó años construir, más de 1.5 millones de millas para probar, y la visión combinada de un artista que pintó un auto que nunca esperó ver construido, y un ingeniero que murió demasiado joven para ver al mundo llegar a compartir su manera de pensar. Si quieres ver otra historia sobre ambición de ingeniería que se adelantó a su mercado, el video enlazado en la descripción cubre ese territorio. Y si este es el tipo de historia que te mantiene mirando, suscribirte significa que no te perderás el próximo.